si algunas de las muertes más desconcertantes jamás registradas no fueran simples accidentes del pasado, sino señales codificadas para quienes viven al borde del fin de los tiempos. Hay historias antiguas que no fueron escritas para tranquilizar, sino para advertir. Relatos que, aunque cubiertos por polvo milenario, siguen latiendo con una fuerza inquietante, como si cada línea estuviera esperando el momento preciso para volver a hablar. Las muertes extrañas que atraviesan la Biblia no son episodios aislados de violencia o tragedia, sino grietas en la narrativa humana por donde se filtra una verdad incómoda. El universo moral no es caótico, y cada acto, cada intención, cada decisión deja una huella que tarde o temprano reclama su saldo. Vivimos en una era que se siente extrañamente parecida a los días antiguos. Imperios tecnológicos, orgullo colectivo, confusión moral, una fe diluida y una humanidad convencida de que puede reescribir las reglas sin consecuencias. En ese contexto, estas 7 muertes bíblicas emergen como espejos. No hablan solo de personas que murieron, sino de sistemas que colapsaron, de corazones que se endurecieron y de advertencias que fueron ignoradas. Una de las más inquietantes es la de Nadab y Abiú, hijos de Aarón, quienes se acercaron al altar con un fuego que no les había sido pedido. A simple vista, su horror parece técnico, casi litúrgico, pero en el fondo era algo mucho más peligroso. Creyeron que podían redefinir lo sagrado según su criterio. No fue una rebelión ruidosa, sino un pequeño acto de presunción espiritual. Y sin embargo, ese gesto fue suficiente para abrir una grieta mortal. El fuego que ofrecieron no era el que había sido consagrado, y el fuego que los consumió fue una respuesta directa. En los tiempos finales, cuando cada quien fabrica su propia verdad y su propia fe, esta historia resuena como una advertencia ardiente. No todo lo que parece espiritual proviene de lo alto. Luego está Uzá, el hombre que tocó el arca cuando tropezaba. Su intención parecía buena, casi noble. Nadie quería que el símbolo más sagrado cayera al suelo. Pero el problema no fue el contacto físico, sino la desobediencia previa. El arca no debía ser transportada de esa manera. Uzá murió no por maldad, sino por una familiaridad peligrosa con lo santo. Cuando lo sagrado se vuelve rutinario, cuando se pierde el temor reverente, se cruza una línea invisible. En una generación que trivializa todo, incluso lo eterno, esta muerte nos recuerda que no todo puede tratarse como algo común sin consecuencias. La tercera historia se mueve en un terreno aún más perturbador. Ananías y Zafira no murieron por robar, sino por mentir mientras fingían devoción. Vendieron una propiedad y retuvieron parte del dinero, pero afirmaron haber entregado todo. Su caída no fue financiera, sino moral. Querían la reputación de sacrificio sin el costo real. En una época donde la imagen vale más que la verdad, su final es un espejo incómodo. El sistema que intenta comprar apariencia espiritual sin integridad termina derrumbándose desde adentro. Su muerte fue repentina, pero el deterioro había comenzado mucho antes. También está el rey Herodes, quien recibió la alabanza de una multitud que lo llamó divino. En lugar de rechazar ese honor, lo aceptó. Su cuerpo fue consumido desde dentro por gusanos, un detalle que parece grotesco, pero que encierra una verdad brutal. El orgullo que se eleva por encima de lo humano termina devorando a quien lo sostiene. En los últimos tiempos, cuando líderes y sistemas buscaban adoración y control absoluto, la historia de Herodes se siente inquietantemente actual. El poder sin humildad siempre lleva semillas de autodestrucción. Otra muerte extraña es la de Jezabel. No cayó en una batalla gloriosa, ni en una conspiración elegante. Fue arrojada por una ventana y devorada por perros, quedando casi sin rastro. La mujer que había manipulado, controlado y asesinado para sostener su dominio terminó sin honra ni memoria digna. Su vida había sido un símbolo de corrupción institucional, y su muerte fue la consecuencia visible de una decadencia invisible. En una era donde la manipulación y la propaganda son armas diarias, su historia recuerda que ningún sistema basado en mentira puede sostenerse para siempre. Aún más inquietante es la muerte del profeta que desobedeció una instrucción directa después de haber cumplido una misión divina. Engañado por otro profeta, comió donde no debía, y un león lo mató en el camino, sin siquiera tocar su cuerpo ni su asno.
La escena es casi surrealista. No fue un castigo impulsivo, sino una declaración. Incluso después de grandes victorias espirituales, la desobediencia pequeña puede abrir una puerta fatal. En los tiempos finales, cuando muchos comienzan bien pero terminan negociando con la verdad, esta historia es una advertencia silenciosa y poderosa. La séptima muerte es la de Judas, quien traicionó a Jesús y luego fue consumido por la culpa. Su final, colgado y desfigurado, no fue solo físico, fue el colapso de un alma que había caminado junto a la verdad, pero nunca se rindió a ella. Judas no fue destruido por fuerzas externas, sino por una guerra interna que nunca quiso enfrentar. En una generación saturada de información espiritual pero vacía de transformación, su historia es un recordatorio de que la cercanía a lo sagrado no garantiza una vida alineada con él. Estas muertes, tan diferentes entre sí, comparten un hilo invisible. No ocurrieron al azar. Fueron el resultado de decisiones, actitudes y sistemas que se alejaron de un orden moral más grande que ellos mismos. Y ese es precisamente el mensaje para los tiempos finales. No es que el mundo se esté desmoronando sin sentido, sino que está cosechando lo que durante siglos sembró en silencio. Vivimos en una era futurista llena de pantallas, inteligencia artificial y ciudades que parecen salidas de una profecía tecnológica. Pero bajo esa superficie brillante, los mismos conflictos antiguos siguen ardiendo. Orgullo, mentira, desobediencia, hambre de poder, simulación espiritual. Las 7 muertes extrañas de la Biblia no son relatos primitivos, son mapas. Cada una señala un tipo de desviación que, llevada al extremo, conduce al colapso. La Biblia describe los últimos días como tiempos de confusión, donde lo falso parecerá verdadero y lo verdadero será ridiculizado. En ese contexto, estas historias funcionan como faros. No están ahí para infundir miedo, sino para revelar patrones. Cuando una cultura comienza a jugar con lo sagrado, a negociar con la verdad y a elevar el ego por encima de la humildad, entra en una zona de riesgo que ninguna tecnología puede neutralizar. Lo estoico entiende que el universo tiene un orden y que vivir en armonía con ese orden es la única forma de libertad real. La Biblia dice lo mismo, aunque con un lenguaje distinto. Estas muertes extrañas son ejemplos de lo que ocurre cuando alguien decide desafiar ese orden, ya sea por arrogancia, conveniencia o simple descuido. En los tiempos finales no se tratará de catástrofes externas, sino de colapsos internos. Sociedades enteras pueden morir espiritualmente antes de caer físicamente, y eso ya está ocurriendo. La fe se vuelve espectáculo, la verdad se convierte en opinión y la moral es algo negociable. Las historias de Nadab, Usa, Ananías, Herodes, Jezabel, el profeta desobediente y Judas no son recuerdos lejanos, son advertencias activas. Cada una nos pregunta sin palabras en qué parte del camino estamos, si estamos ofreciendo un fuego que no nos fue pedido, si estamos tocando lo sagrado sin reverencia, si estamos construyendo una imagen que no coincide con nuestra realidad, si estamos aceptando una gloria que no nos pertenece, si estamos manipulando para sostener poder, si estamos negociando pequeñas desobediencias o si estamos traicionando verdades que conocemos demasiado bien. El futuro no se construye solo con máquinas y algoritmos, sino con decisiones morales. En ese sentido, los tiempos finales no son un evento repentino, sino una acumulación de elecciones humanas. La Biblia lo mostró a través de estas muertes, porque a veces una sola vida caída revela más que 1000 discursos. Si este mensaje habló a tu conciencia, apóyalo con un like, suscríbete y activa la campana para mantenerte atento. Comparte este contenido con quienes necesitan discernir los tiempos y recordar que, incluso hoy, la obediencia humilde sigue abriendo el camino al milagro.